Cara a cara con Harfuch, el abogado suelta una bomba. La tensión era palpable mientras todos los presentes contenían la respiración. En la elegante sala de conferencias del bufete más prestigioso de la Ciudad de México, dos titanes estaban a punto de enfrentarse en un duelo que cambiaría el rumbo de la justicia mexicana. Mateo Vidal, el fiscal estrella conocido por destrozar a sus oponentes, se preparaba para su encuentro con Omar Harfuch, el enigmático ex jefe de seguridad cuya mirada impasible ocultaba secretos que podrían sacudir los cimientos del poder. Habitación, con sus paredes revestidas de madera oscura, enormes ventanales con vistas al Paseo de la Reforma y una imponente mesa de mármol, parecía encogerse ante la intensidad del momento. Los asistentes, abogados de élite, funcionarios judiciales y representantes de los medios seleccionados cuidadosamente, se acomodaban en sus asientos de cuero, inclinándose ligeramente hacia adelante, ansiosos por presenciar el enfrentamiento. Mateo Vidal entró con paso decidido. Su traje impecable y corbata perfectamente anudada proyectaban una imagen de confianza absoluta. Cada movimiento calculado, cada gesto estudiado para transmitir autoridad. Colocó su maletín de piel sobre la mesa con un golpe suave pero audible, un pequeño acto de territorialidad que no pasó desapercibido. «Señor Harfuch», comenzó Vidal, su voz resonando en la sala con un tono de falsa cordialidad. «Agradezco su puntualidad, aunque francamente me sorprende que alguien con su historial todavía respete algún tipo de protocolo». Los murmullos recorrieron la sala mientras Vidal desplegaba documentos sobre la mesa, organizándolos con precisión militar. Sus asistentes, jóvenes abogados hambrientos de éxito, permanecían de pie a sus espaldas, listos para proporcionarle cualquier archivo que necesitara. Frente a él, Omar Harfuch permanecía imperturbable, vestido con una camisa simple y un saco oscuro sin corbata. Su presencia era diametralmente opuesta a la de Vidal. Su rostro, marcado por años de enfrentamientos contra el narcotráfico, no mostraba emoción alguna. Sus manos reposaban tranquilamente sobre la mesa, sin papeles, sin asistentes, sin aparente preparación. «Señor Vidal», respondió Harfuch, su voz grave y calmada contrastando con la energía nerviosa que emanaba del fiscal. «El protocolo es lo único que sostiene a este país. Cuando lo olvidamos, nos convertimos en aquello que juramos combatir». La respuesta, simple pero cargada de significado, descolocó momentáneamente a Vidal. Había esperado nerviosismo, tal vez incluso miedo. Después de todo, él representaba la única esperanza de Harfuch para evitar décadas en prisión. En cambio, se encontraba frente a un hombre que parecía completamente en paz con su destino. Recuperándose rápidamente, Vidal sonrió con suficiencia. Filosofía interesante viniendo de alguien acusado de conspirar con los mismos carteles que debía combatir. Pero no estamos aquí para debatir ética, ¿verdad? Estamos aquí para discutir los términos de su cooperación, si es que aún queda algo que salvar de su libertad. Los ojos de Harfuch se estrecharon casi imperceptiblemente, el único indicio de que las palabras de Vidal habían penetrado su coraza. El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad, mientras los dos hombres se estudiaban mutuamente como depredadores evaluando a su presa. Mateo Vidal se dejó caer en su sillón de cuero negro, girando lentamente para contemplar la vista panorámica desde su oficina en el piso 32. La Ciudad de México se extendía bajo sus pies como un tablero de ajedrez donde él movía las piezas. Su mirada recorrió con satisfacción las paredes cubiertas de títulos, reconocimientos y fotografías estrechando manos con presidentes y ministros. Cada cuadro, cada diploma, era un escalón en su meteórico ascenso. «Miguel, tráeme los archivos completos del caso Harfuch», ordenó sin apartar la vista de la ventana. «Y prepara más café. Será una noche larga». Miguel, su asistente personal desde hacía 5 años, asintió silenciosamente. A diferencia de los demás subordinados de 1900, Mateo Miguel conocía los verdaderos motivos detrás de cada movimiento de su jefe. No solo era su mano derecha,
Era el único testigo de sus ambiciones más profundas. El café estará listo en 5 minutos, señor. Los archivos ya están sobre su escritorio, incluyendo los expedientes confidenciales que solicitó al departamento. De inteligencia, respondió Miguel, señalando la torre de carpetas que amenazaba con derrumbarse sobre el escritorio de Nogal. Mateo se giró hacia los documentos, sus ojos brillando con anticipación. La reunión con Harfuch había sido desconcertante. Había esperado encontrarse con un hombre nervioso, desesperado por negociar. En cambio, había enfrentado a alguien impenetrable, sereno ante su inminente destrucción. Esta calma lo intrigaba y lo irritaba a partes iguales. ¿Sabes por qué este caso es diferente, Miguel?, preguntó Mateo mientras abría la primera carpeta, repleta de fotografías de escenas del crimen, transcripciones de llamadas interceptadas y declaraciones de testigos protegidos. Porque no se trata solo de derribar a un funcionario corrupto más, se trata de quién lo reemplazará. Miguel permaneció en silencio, acostumbrado a las confidencias de su jefe. El presidente necesita un nuevo jefe de seguridad, alguien con experiencia, con contactos, con la dureza necesaria para combatir a los carteles, pero la flexibilidad para entender ciertos acuerdos necesarios. Mateo sonrió, recorriendo con su dedo un organigrama donde el nombre de Harfuch estaba tachado con rojo. Y ese alguien, querido Miguel, seré yo. Desplegó sobre su escritorio las pruebas cuidadosamente seleccionadas. Transferencias bancarias manipuladas, testimonios comprados, fotografías descontextualizadas. La red que había tejido alrededor de Harfuch era impecable, cada hilo conectado, con precisión quirúrgica. Lo que no entiendo, murmuró más para sí mismo que para Miguel, es por qué no parece preocupado. Un hombre inocente estaría furioso, uno culpable estaría aterrado. Pero él parece estar esperando algo. Mateo se detuvo en una fotografía particular. Harfuch, años atrás, recibiendo una condecoración por desmantelar uno de los carteles más poderosos del país. En la imagen, apenas visible en el fondo, se podía distinguir a un Mateo Vidal mucho más joven, observando la ceremonia con una mezcla de admiración y envidia. Hubo un tiempo en que lo admiraba. ¿Sabes?, confesó, un raro momento de vulnerabilidad. Antes de entender cómo funciona realmente el poder, Miguel observó cómo su jefe cambiaba de expresión endureciéndose nuevamente. Pero ahora él caerá y yo ascenderé. El caso está construido perfectamente. Solo necesito encontrar su punto débil, esa grieta en su armadura que lo hará desmoronarse frente al juez y los medios. Tomó un sorbo del café que Miguel acababa de servirle y sonrió con renovada determinación. Todos tienen un precio, Miguel, incluso los héroes. La noche de Ciudad de México caía sobre el apartamento austero de Omar Harfuch. Sentado junto a la ventana, contemplaba las luces urbanas mientras sostenía una vieja fotografía. El papel, desgastado por el tiempo y los constantes viajes, mostraba a 20 jóvenes cadetes en formación frente a la Academia Nacional de Policía. Harfuch pasó su dedo sobre la imagen, deteniéndose en su propio rostro, entonces lleno de idealismo y determinación. «Éramos tan ingenuos», murmuró para sí mismo, permitiendo que los recuerdos fluyeran como una inundación contenida. Demasiado tiempo. El primer día en la academia, 1998. El instructor Ramírez gritando hasta enrojecer, mientras los cadetes se formaban bajo el sol implacable. En este país hay 2 caminos para un policía, la tumba o la corrupción. Yo les enseñaré un tercero. Harfuch se había mantenido firme, sus ojos fijos en un punto invisible, decidido a ser parte de ese tercer camino cualquiera que fuese. Su mente saltó a 2006, su primer operativo importante. La casa de seguridad en Sinaloa, donde habían capturado a El Tigre Velázquez, entonces brazo derecho del cártel de Juárez. El olor a pólvora y sangre, las miradas de sus compañeros, algunos con admiración, otros con resentimiento cuando rechazó los fajos de billetes que aparecieron misteriosamente después del operativo. «Te están observando, Harfuch»,
le había advertido su mentor, el comisionado Salgado, en la penumbra de su oficina. Tienes que entender cómo funciona este sistema. Hay límites en lo que puedes cambiar. Otra memoria. 2011. La reunión secreta. Con funcionarios estadounidenses. Los archivos clasificados sobre la operación Rápido y Furioso. Su decisión de documentar todo, de mantener copias de cada informe, cada grabación. Un seguro de vida, había pensado entonces. No sabía cuánta razón tendría años después. 2015. Su nombramiento como jefe de la División de Investigación. Las amenazas comenzaron al día siguiente. Primero sutiles, luego explícitas. La cabeza de un cerdo en la puerta de su casa, el mensaje para su hija en su escuela, y después el atentado que casi le cuesta la vida. 4 hombres armados, 12 impactos de bala en su vehículo blindado, 2 de sus escoltas muertos, y finalmente 2020. El momento que ahora Mateo Vidal utilizaba como prueba principal de su corrupción. La reunión con los líderes comunitarios de Tepito, territorio disputado por 3 organizaciones criminales. Los acuerdos de pacificación que habían reducido la violencia un 60% en 6 meses. Acuerdos que, descontextualizados y manipulados, parecían sobornos en los expedientes de Vidal. Harfuch dejó la fotografía sobre la mesa y se levantó. Se acercó a una caja fuerte oculta tras un cuadro, introdujo la combinación y extrajo un dispositivo USB. Lo sostuvo entre sus dedos, contemplándolo, con expresión grave. 20 años, susurró. 20 años documentando cada movimiento, cada orden, cada amenaza. Un murmullo recorrió la sala cuando Harfuch entró escoltado por 2 oficiales. Caminaba erguido, sin rastro de la humillación que debería acompañar a un hombre acusado de traicionar su juramento. Su mirada, serena y directa, contrastaba con la tensión palpable del ambiente. El juez Salazar, un hombre de 70 años conocido por su inflexibilidad, entró en la sala provocando un silencio inmediato. Su rostro, marcado por décadas impartiendo justicia, no revelaba emoción alguna mientras se acomodaba en su sitio. «Comencemos», anunció secamente, ajustándose las gafas. «Fiscal Vidal, puede proceder con sus alegatos iniciales». Mateo se levantó con la elegancia ensayada de quien domina el escenario. Su voz, modulada para proyectar autoridad, resonó en la sala. «Su señoría, hoy presentamos pruebas irrefutables de que el acusado Omar Harfuch utilizó su posición de confianza para facilitar operaciones del crimen organizado, recibiendo a cambio compensaciones millonarias». Desplegó fotografías ampliadas en una pantalla. Harfuch, reunido con hombres de aspecto sospechoso en lo que parecía un restaurante privado. Estas imágenes, obtenidas por nuestros servicios de inteligencia, muestran al acusado negociando con Ernesto Cabrera, conocido operador financiero del Cártel de Jalisco. Harfuch ni siquiera miró las fotografías. Sus ojos permanecían fijos en Vidal como si estuviera estudiando a un espécimen interesante. «Señor Harfuch», continuó Vidal, acercándose al estrado del testigo, «¿niega usted haberse reunido con estos individuos el 15 de marzo de 2020? «No lo niego», respondió Harfuch, su voz tranquila. «Como consta en mi informe oficial número 247-B, presentado al secretario de Seguridad al día siguiente, esa reunión formaba parte de la Operación Pacificación Tepito». Vidal sonrió con condescendencia. «Conveniente explicación. Y supongo que también tiene una explicación oficial para los $2 millones depositados en su cuenta en Islas Caimán 3 días después». Un murmullo recorrió la sala. Era la bomba que Vidal había estado guardando. «No poseo ni he poseído jamás cuentas en paraísos fiscales», respondió Harfuch, sin alterar su tono. «Le sugiero verificar la autenticidad de sus documentos, fiscal, particularmente la firma digital que aparece en ellos». El rostro de Vidal se tensó imperceptiblemente. No esperaba una negación tan categórica. «Tenemos certificación bancaria». «Falsificada», interrumpió Harfuch, «como podré demostrar cuando sea mi turno de presentar evidencia». Por primera vez, una sombra de duda cruzó el rostro de Mateo Vidal. Algo en la serenidad de Harfuch, en la precisión de sus respuestas,
comenzaba a inquietarlo. Este no era el comportamiento de un hombre acorralado, sino el de alguien que espera pacientemente su momento. Las 3 de la madrugada marcaba el reloj mientras Mateo Vidal, en camiseta y pantalones de deporte, esparcía documentos por toda la sala de su lujoso apartamento en Polanco. Las luces de la ciudad se filtraban por los ventanales, dibujando sombras sobre las carpetas abiertas, las fotografías y los informes periciales. Una botella de whisky, ya medio vacía, acompañaba su obsesiva revisión del caso Harfuch. «Imposible», murmuró para sí mismo mientras comparaba 2 documentos. La supuesta firma digital de Harfuch en las transferencias bancarias y una certificación oficial de su firma electrónica. Había sutiles diferencias que no había notado. Antes, discrepancias que cualquier experto en grafología detectaría inmediatamente en un análisis profundo. El teléfono vibró sobre la mesa de cristal. La llamada que esperaba. «Senador», contestó Mateo, intentando que su voz no delatara su creciente inquietud. «Entiendo su preocupación por el desarrollo de la audiencia preliminar, pero le aseguro que todo está bajo control». La voz al otro lado sonaba tensa, irritada. «No parecía bajo control, Vidal. Harfuch debería estar acorralado, no respondiendo con esa seguridad insultante. Los medios están comenzando a cuestionar la solidez de las pruebas». Mateo se pasó la mano por el cabello, desordenándolo aún más. «Son tácticas dilatorias, nada más. Tenemos suficiente evidencia para...» «Evidencia que tú mismo me aseguraste era incontestable», interrumpió el senador. «Recuerda lo que está en juego, Vidal. Tu nombramiento como próximo secretario de Seguridad depende del éxito de este caso. Si Harfuch sale limpio, la amenaza quedó flotando en el aire». Mateo apretó el teléfono hasta que sus nudillos se blanquearon. «No fallará, senador. Me ocuparé personalmente». Tras colgar, Mateo regresó a los documentos. Algo no encajaba. Las cuentas en Islas Caimán habían sido la pieza central de su acusación, la prueba irrefutable de la corrupción de Harfuch. Había recibido esos documentos directamente del despacho del procurador, con todas las garantías de autenticidad. ¿Y si alguien lo había engañado? ¿Y si él, el brillante fiscal que nunca perdía un caso, había sido convertido en un peón? ¿En un juego más grande? Tomó otro documento, una transcripción de llamadas interceptadas entre Harfuch y un presunto narcotraficante. Releyó el contenido, ahora con nuevos ojos, las frases ambiguas que había interpretado como códigos para sobornos podrían leerse perfectamente como parte de un operativo encubierto. El sudor comenzó a perlar su frente. Recordó la mirada de Harfuch en la sala, aquella calma inquebrantable. No era la mirada de un culpable, sino la de alguien que espera pacientemente que la verdad emerja. Un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Qué pasaría si Harfuch no era el corrupto en esta historia? ¿Qué pasaría si el senador, el procurador y quién sabe quién más estaban utilizándolo para eliminar a un hombre honesto que sabía demasiado? Mateo se sirvió otro vaso de whisky, sus manos ligeramente temblorosas. Por primera vez en su carrera, comenzaba a dudar no solo del caso, sino de su propio papel en el sistema de justicia que creía servir. El restaurante Pujol resplandecía como una joya en el corazón de Polanco. Meseros impecablemente vestidos se deslizaban entre mesas cubiertas con manteles blancos, sirviendo platos que parecían obras de arte a comensales que podían permitirse pagar el equivalente a un salario mínimo por una cena. En la sala privada, del fondo, aislada por elegantes biombos y iluminada por luces tenues, Mateo Vidal esperaba nerviosamente, jugueteando con su copa de vino tinto sin probarlo. Javier Montero, fiscal general y mentor de Mateo durante más de una década, entró con la confianza que otorga el poder absoluto. A sus 60 años, Montero se movía como si el mundo le perteneciera, y en cierto modo, así era. Su traje hecho a medida y su cabello perfectamente peinado contrastaban con las ojeras y la corbata ligeramente torcida de Mateo. «Disculpa el retraso», dijo Montero mientras se sentaba sin ofrecer ninguna explicación real. «La situación con la prensa estaba complicándose». Mateo asintió, intentando ocultar su desasosiego.
Sobre eso quería hablarte. He estado revisando el expediente y hay inconsistencias que... Inconsistencias, interrumpió Montero con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Una palabra interesante para describir un simple contratiempo procesal. Harfuch está jugando contigo, Mateo. Es un viejo zorro que intenta ganar tiempo. El mesero sirvió el primer plato, una elaborada creación de chilacayotes con trufa negra. Montero esperó a que se retirara antes de continuar, bajando la voz hasta casi un susurro. El presidente espera una resolución rápida de este caso. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y necesitamos que Harfuch sea condenado antes de mayo. Sin excepciones. Mateo dejó su tenedor sobre el plato, la comida olvidada. Javier, las firmas digitales no coinciden. Los testigos están cambiando sus declaraciones. Si llevamos esto a juicio con estas pruebas, podríamos perder. Montero bebió un sorbo de vino, estudiando a Mateo por encima del borde de la copa. Cuando habló, su voz tenía un filo que Mateo nunca había escuchado, dirigido hacia él. ¿Recuerdas tu primer caso importante, el del juez Ordóñez? ¿Recuerdas cómo aparecieron misteriosamente esas grabaciones que lo incriminaban? El estómago de Mateo se contrajo. Aquel caso había lanzado su carrera, convirtiéndolo en el niño prodigio de la fiscalía. Nunca había cuestionado la procedencia de aquellas pruebas cruciales. Este sistema funciona con equilibrios delicados, Mateo, continuó Montero. Harfuch se volvió inconveniente. Sabe demasiado, ha visto demasiado. El presidente no puede permitir que alguien con su conocimiento ande suelto, especialmente no después de que se negara a cooperar con ciertos ajustes necesarios en la estrategia de seguridad. La realización golpeó a Mateo como agua helada. No estaba persiguiendo a un criminal. Estaba siendo utilizado para eliminar a un obstáculo político. La próxima audiencia es en 3 días, declaró Montero, su tono indicando que la conversación había terminado. Presentarás nuevas pruebas que están siendo preparadas en este momento. No habrá más cuestionamientos. Sus ojos se encontraron sobre la mesa, y Mateo comprendió el mensaje implícito. O seguía el juego, o podría convertirse en el próximo objetivo. El subsuelo del Archivo Nacional de Seguridad se extendía como un laberinto de estanterías metálicas bajo el edificio principal. El aire polvoriento y el olor a papel antiguo envolvían a Mateo mientras avanzaba entre los pasillos mal iluminados, guiado por el sonido amortiguado de sus propios pasos. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras que parecían seguirlo. «No tenemos visitas de fiscales muy a menudo», comentó doña Elena, la archivista de 70 años que llevaba 4 décadas protegiendo estos documentos. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de curiosidad y recelo, mientras observaba a Mateo por encima de sus anteojos de montura metálica. Especialmente no a estas horas. «Investigación de último minuto», respondió Mateo con una sonrisa forzada, mostrando la autorización firmada por Montero que había obtenido con un pretexto diferente. «Necesito revisar los informes operativos de la Secretaría de Seguridad de los últimos 3 años». Doña Elena asintió sin parecer convencida. Sección 47B, pasillos 12 al 16. Los expedientes están organizados cronológicamente. Por favor, regístrelos y saca alguno de su ubicación. Una vez solo, Mateo consultó las notas que había garabateado en una servilleta durante una noche de insomnio. Fechas, nombres en clave, operativos mencionados tangencialmente en el expediente contra Harfuch. Si sus sospechas eran correctas, la verdadera historia estaba enterrada aquí, entre informes oficiales que nadie se molestaba en leer. Cada ruido le sobresaltaba. Un guardia haciendo su ronda. El sistema de ventilación activándose. Mateo sabía que estaba jugando con fuego. Si Montero descubría que estaba investigando por su cuenta, las consecuencias serían devastadoras. Tras 2 horas de búsqueda metódica, lo encontró. El informe completo de la Operación Pacificación Tepito. No la versión redactada que había recibido para el juicio, sino el documento original con todas las autorizaciones. Sus manos temblaron mientras pasaba las páginas. Allí estaba. La firma de Montero autorizando las reuniones con líderes locales.
que ahora se presentaban como evidencia de corrupción contra Harfuch. Y algo más, un memorándum anexo donde Harfuch denunciaba presiones para desviar la operación hacia objetivos políticos en lugar de criminales. Imposible, murmuró Mateo, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Siguiendo su instinto, buscó otro expediente, la investigación interna sobre el atentado contra Harfuch en 2020. El informe forense sobre las balas recuperadas había sido modificado. La versión que tenía Mateo indicaba munición típica de carteles. El original señalaba armamento exclusivo de fuerzas especiales gubernamentales. Un ruido metálico le hizo alzar la vista. Al final del pasillo, una sombra se movió. «Doña Elena», llamó intentando que su voz sonara normal. No hubo respuesta, pero Mateo podía sentir una presencia observándole. Con movimientos calculados, fotografió discretamente los documentos con su teléfono y los devolvió a su lugar exacto. Ya tenía lo que necesitaba. Pruebas de que Harfuch no era el criminal, sino la víctima de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Mientras salía apresuradamente del archivo, una certeza fría se instaló en 1970 en su pecho. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. La sala principal del Tribunal Federal rebosaba de tensión. Cada asiento estaba ocupado por periodistas, abogados y ciudadanos, atraídos por el drama judicial que se había convertido en el caso más mediático del año. Cámaras de televisión se alineaban en la parte posterior, transmitiendo en vivo cada minuto del procedimiento. En el centro de este teatro legal, Mateo Vidal se encontraba de pie frente al estrado, sus documentos perfectamente organizados ante él, pero su mente era un torbellino de contradicciones. Omar Harfuch, sentado en el banquillo de los acusados, mantenía la misma compostura serena que había mostrado desde el inicio del proceso. Sus ojos, atentos y penetrantes, seguían cada movimiento de Mateo, como si pudiera leer el conflicto interno que atormentaba al fiscal. En la última fila, medio oculto entre los espectadores, Javier Montero observaba el procedimiento con expresión impasible. Su presencia, inusual en una audiencia de este tipo, era un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. «Fiscal Vidal, puede proceder con su interrogatorio», anunció el juez Salazar, ajustándose las gafas con gesto impaciente. Mateo avanzó hacia el estrado, consciente de las miradas expectantes. Había ensayado este momento durante noches enteras, el interrogatorio que debía destrozar definitivamente la credibilidad de Harfuch. Pero las imágenes de los documentos del archivo, las pruebas de la conspiración, pesaban en su conciencia, como plomo. «Señor Harfuch», comenzó, su voz menos incisiva que en sesiones anteriores, «la Fiscalía ha presentado evidencia de sus reuniones con presuntos criminales. ¿Mantiene usted que todas estas reuniones formaban parte de operativos oficiales?» «Así es», respondió Harfuch con calma. «Cada encuentro fue documentado, autorizado y reportado a mis superiores». Mateo dudó un instante, consciente de que debía atacar esta respuesta, acusarlo de falsificar reportes. En cambio, preguntó, «¿Incluyendo al fiscal general Montero?» Un murmullo recorrió la sala. Esta no era la pregunta que nadie esperaba. «Por supuesto», contestó Harfuch, y por primera vez una leve sonrisa apareció en su rostro. «De hecho, tengo entendido que esos informes deberían estar a disposición de la Fiscalía». Mateo sintió la mirada penetrante de Montero desde el fondo de la sala. Sabía que estaba desviándose del guión, poniendo en riesgo no solo el caso, sino su propia carrera y seguridad. «La Fiscalía parece tener acceso selectivo a los archivos», respondió Mateo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quisiera solicitar al tribunal acceso completo e irrestricto a todos los informes operativos relacionados con este caso». El equipo de fiscales asistentes intercambió miradas de confusión. Esta solicitud contradecía directamente las instrucciones de Montero de proceder rápidamente hacia la sentencia. «Concedido», declaró el juez Salazar, visiblemente intrigado por este giro inesperado. «Continúa con el interrogatorio, fiscal». Mateo miró brevemente hacia Harfuch,
cuyos ojos reflejaban un entendimiento silencioso, y luego hacia Montero, cuyo rostro se había endurecido en una máscara de furia apenas contenida. «La Fiscalía solicita un receso, su señoría», dijo Mateo, «para revisar adecuadamente la documentación antes de continuar». Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. El Palacio Nacional resplandecía bajo la luz dorada del atardecer. Sus muros centenarios, testigos de la historia mexicana, ahora albergaban una recepción exclusiva para la élite política del país. Arañas de cristal iluminaban salones adornados con arte prehispánico y colonial, mientras camareros con guantes blancos ofrecían champán y bocadillos elaborados en bandejas de plata. La celebración, oficialmente en honor al aniversario de la Guardia Nacional, era en realidad una demostración de poder, un recordatorio de quién controlaba realmente los hilos del país. Mateo Vidal, impecable en su traje oscuro, navegaba entre grupos de invitados con una sonrisa tensa. Cada rostro familiar ahora despertaba sospechas, cada conversación amistosa podía ocultar amenazas veladas. 3 días habían pasado desde su inesperada solicitud en el tribunal, y la atmósfera a su alrededor había cambiado sutilmente, pero inequívocamente. «Fiscal Vidal». Una voz grave interrumpió sus pensamientos. El secretario de Gobernación, acompañado por 2 empresarios que Mateo reconoció vagamente de expedientes sobre lavado de dinero, le sonreía con falsa cordialidad. Su actuación en el caso Harfuch ha sido interesante. El presidente está muy pendiente de sus progresos. Mateo inclinó levemente la cabeza, consciente del doble significado. Agradezco su interés. Estamos siguiendo todas las pistas para llegar a la verdad. La verdad, repitió el secretario, saboreando la palabra como si fuera un concepto exótico. Una meta noble. Aunque a veces la verdad puede ser peligrosa, ¿no le parece? Especialmente cuando uno mira donde no debe. La amenaza apenas disimulada colgó en el aire entre ellos. Mateo bebió un sorbo de champán para ganar tiempo, notando cómo uno de los empresarios lo estudiaba con la mirada fría de un depredador, evaluando a su presa. «Me disculpan», murmuró Mateo retirándose hacia un rincón menos concurrido del salón. Al cruzar junto a un grupo de militares de alto rango, captó fragmentos de conversación. El fiscal metiendo las narices, Archivo Nacional, Montero, está furioso. La realización lo golpeó como agua helada. Sabían de su visita al archivo. Sabían que había descubierto la verdad sobre Harfuch y la conspiración para eliminarlo. La paranoia que había estado cultivando durante días floreció completamente, agudizando sus sentidos. Ahora podía ver las miradas de reojo, los gestos sutiles, el aislamiento gradual a medida que los invitados se alejaban de él como si portara una enfermedad contagiosa. En el balcón principal, Javier Montero conversaba animadamente con el presidente. Ambos miraron brevemente en dirección a Mateo, y el fiscal sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Lo estaban observando, evaluando, decidiendo su destino. Un joven ayudante se acercó discretamente, entregándole una copa fresca y un sobre pequeño. «De parte del señor Montero», susurró antes de desaparecer entre la multitud. Con dedos ligeramente temblorosos, Mateo abrió el sobre. Dentro había una fotografía. Él mismo, saliendo del Archivo Nacional a altas horas de la noche. Junto a la imagen, una nota escrita a mano con caligrafía elegante. «Última oportunidad. Mañana en el tribunal. Hazlo bien». El mensaje era claro. Continuar con el caso, según lo planeado, o enfrentar consecuencias devastadoras. La trampa se había cerrado a su alrededor, dejándole solo 2 opciones: traicionar la justicia que había jurado defender o sacrificar todo por una verdad que podría costarle la vida. El Tribunal Federal nunca había estado tan abarrotado. La tensión se acumulaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Periodistas, funcionarios de gobierno y ciudadanos comunes se apretujaban en cada centímetro disponible, hambrientos por presenciar el desenlace del caso que había capturado la atención nacional. Las cámaras de televisión alineadas en la parte posterior transmitían en vivo para millones de espectadores.
Mateo Vidal entró a la sala con paso decidido, su maletín firmemente agarrado. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin sueño, pero su mirada transmitía una determinación renovada. A diferencia de las audiencias anteriores, no intercambió palabras con su equipo fiscal, que lo observaba con desconcierto. Omar Harfuch ya ocupaba su lugar, tan sereno como siempre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, un entendimiento silencioso pareció pasar entre ellos. En la primera fila de espectadores, Javier Montero vigilaba cada movimiento, flanqueado por altos funcionarios cuya presencia subrayaba la importancia política del caso. Su mensaje de la noche anterior pesaba en el bolsillo interior del saco de Mateo como plomo. El juez Salazar golpeó su mazo, silenciando el murmullo general. Continuamos con el caso federal contra Omar Harfuch. Fiscal Vidal, entiendo que solicitó documentación adicional. Proceda con su interrogatorio. Mateo se acercó al estrado, consciente de que cada palabra que pronunciara a continuación alteraría irrevocablemente el curso de su vida. Respiró profundamente y miró directamente a los ojos de Harfuch. Señor Harfuch, en audiencias anteriores, la Fiscalía lo ha acusado de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Hoy quiero preguntarle algo diferente. Mateo hizo una pausa, sintiendo la tensión crecer. ¿Alguna vez recibió presiones para desviar operativos de seguridad por razones políticas? Un jadeo colectivo recorrió la sala. Esta no era la pregunta que nadie esperaba del fiscal acusador. Harfuch, sin mostrar sorpresa, respondió con voz clara. Constantemente, especialmente en los 6 meses previos a mi remoción del cargo. Mateo extrajo de su maletín una carpeta que no había compartido con su equipo. Presento ante el tribunal el informe original, no redactado, de la Operación Pacificación Tepito, donde el acusado documenta presiones directas del Gabinete de Seguridad para proteger intereses criminales específicos. Los asistentes fiscales se pusieron de pie protestando. Montero se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la furia. «Su señoría», continuó Mateo, alzando la voz sobre el creciente caos, «solicito que este tribunal considere la posibilidad de que este caso sea parte de una conspiración para silenciar al señor Harfuch, quien se negó a participar en acuerdos ilícitos entre funcionarios de alto nivel y organizaciones criminales». «Objeción», rugió uno de los fiscales asistentes, pero su voz sonaba hueca, desprovista de convicción. El juez Salazar, visiblemente impactado, se inclinó hacia adelante. «Fiscal Vidal, ¿está usted cuestionando la legitimidad del caso que usted mismo ha presentado?» «Estoy cuestionando la legitimidad de un sistema que utiliza la ley para perseguir a quienes se niegan a corromperse», respondió Mateo, su voz firme a pesar del tumulto que se desataba a su alrededor. «Y presento como evidencia documentos que prueban la fabricación sistemática de pruebas contra el señor Harfuch, con participación directa del fiscal general y miembros del gabinete presidencial». El caos estalló en la sala, mientras Mateo extraía más documentos de su maletín. Había cruzado el punto de no retorno. Ya no era el fiscal estrella, sino el acusador de un sistema que lo había creado y que ahora pretendía destruir. El caos se había apoderado por completo del Tribunal Federal. Los gritos de los abogados, el rugir de la multitud y el golpeteo incesante del mazo del juez Salazar se mezclaban en una cacofonía ensordecedora. Guardias de seguridad se apresuraron a controlar la situación mientras reporteros transmitían frenéticamente el inesperado giro de acontecimientos. En medio de la tormenta, Mateo Vidal permanecía firme, como el ojo de un huracán, metódicamente colocando documentos sobre el estrado. «Orden en la sala», rugió finalmente el juez Salazar, su voz amplificada por el micrófono cortando a través del caos. «Orden o haré desalojar la sala». El silencio regresó gradualmente, tenso y expectante. Javier Montero, su rostro contorsionado, en una máscara de furia y pánico, intentaba abandonar discretamente la sala, pero 2 oficiales judiciales, alertados por el juez, bloquearon su salida. «Fiscal Vidal», continuó Salazar, su voz temblando ligeramente, pero recuperando autoridad.
Estas son acusaciones extraordinarias que requieren evidencia extraordinaria. Proceda. Mateo asintió, sintiendo una calma extraña a pesar del peligro en que se encontraba. Presento ante el tribunal 3 conjuntos de evidencia. Primero, documentos del Archivo Nacional, que demuestran que la Operación Pacificación Tepito, utilizada para acusar al señor Harfuch, fue plenamente autorizada por el fiscal general Montero y el gabinete presidencial. Proyectó en la pantalla principal del tribunal los documentos originales, con firmas y sellos claramente visibles. Un murmullo recorrió la sala. Segundo, informes de inteligencia clasificados que detallan cómo el atentado contra la vida del señor Harfuch no fue perpetrado por carteles, como se hizo creer públicamente, sino por una unidad paramilitar bajo órdenes directas de la Secretaría de Gobernación, cuando Harfuch comenzó a investigar vínculos entre funcionarios y narcotraficantes. El murmullo se convirtió en exclamaciones de asombro. Algunos funcionarios de alto rango comenzaron a levantarse, buscando salidas. Y finalmente, Mateo alzó la voz, grabaciones obtenidas legalmente en mi condición de fiscal, donde el propio fiscal general Montero ordena la fabricación de evidencia contra Harfuch, describe la necesidad de neutralizarlo por sus conocimientos comprometedores y detalla acuerdos con líderes de carteles para redistribuir territorios de narcotráfico bajo protección gubernamental. Mateo activó la grabación. La voz inconfundible de Montero llenó la sala. Harfuch sabe demasiado. Tiene documentos que podrían hundirnos a todos. El presidente necesita que este problema desaparezca antes de las elecciones. Usa cualquier medio necesario. El silencio que siguió fue absoluto, como si cada persona en la sala contuviera la respiración simultáneamente. Omar Harfuch, por primera vez desde el inicio del juicio, se puso de pie. Su mirada se cruzó con la de Mateo en un reconocimiento silencioso. «Su señoría», habló Harfuch con voz clara, «solicito permiso para presentar mi propia evidencia, que he mantenido como seguro de vida durante años, detallando la estructura completa de corrupción que conecta a las más altas esferas del gobierno con los carteles que supuestamente combaten». El juez Salazar, visiblemente conmocionado, asintió lentamente. «Concedido». Las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Un equipo de agentes federales, no vinculados a las fuerzas bajo control presidencial, ingresó con determinación. Su líder anunció con voz potente: «Por orden de la Fiscalía Anticorrupción Internacional, todos los funcionarios mencionados en esta evidencia quedan bajo investigación. Nadie abandonará esta sala sin autorización. La trampa que había sido diseñada para destruir a Harfuch ahora se cerraba sobre sus creadores. La bomba había explotado y el sistema entero se estremecía bajo el impacto de la verdad. El sol de la tarde bañaba las escalinatas del Tribunal Federal, donde una multitud de periodistas y ciudadanos se agolpaba esperando. Las puertas se abrieron y Mateo Vidal emergió junto a Omar Harfuch, ambos flanqueados por un equipo de seguridad especial. El contraste entre esta imagen y su primer encuentro en aquella elegante sala de conferencias no podía ser más dramático. Ya no eran adversarios sino aliados, unidos por una verdad que había sacudido los cimientos del país. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos mientras Mateo se acercaba al podio improvisado. Su rostro mostraba el agotamiento de las últimas semanas, pero también una serenidad que nunca había poseído en sus días de fiscal estrella. El tribunal ha determinado que Omar Harfuch es inocente de todos los cargos, anunció, su voz firme, a pesar del cansancio. La investigación sobre la red de corrupción continúa y hasta el momento 17 altos funcionarios han sido detenidos, incluyendo al exfiscal general Montero. Las preguntas llovieron como metralla, pero Mateo las respondió con una nueva honestidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. No hubo retórica brillante ni evasivas legales, solo la verdad desnuda sobre un sistema que había traicionado sus propios ideales. 3 semanas después, en un pequeño café alejado del centro, Mateo esperaba junto a una ventana que daba a un parque tranquilo. El lugar era discreto,
frecuentado principalmente por estudiantes y artistas, muy lejos de los restaurantes exclusivos que solía visitar. Una taza de café humeante reposaba frente a él mientras hojeaba el periódico donde su nombre aparecía junto al de Harfuch en titulares que anunciaban la creación de una comisión especial anticorrupción. La campanilla de la puerta sonó. Harfuch entró, vestido con la misma sencillez de siempre. Se sentó frente a Mateo, observándolo con esa mirada penetrante que ahora el joven exfiscal había aprendido a respetar. «¿Cómo llevas la vida como testigo protegido?», preguntó Harfuch con una leve sonrisa. Mateo encogió los hombros. Mejor de lo que esperaba. Resulta que no necesitaba 3 residencias y un coche de lujo para ser feliz. ¿Y tú? ¿Cómo se siente estar limpio después de años bajo sospecha? Como despertar de una pesadilla muy larga, respondió Harfuch, su mirada momentáneamente perdida en recuerdos. Pero la lucha apenas comienza. La corrupción es como una hidra. Cortas una cabeza y aparecen 2. Mateo asintió, comprendiendo profundamente esas palabras. Nunca imaginé que terminaría así. Cuando empecé como fiscal, creía realmente que servía a la justicia. Y ahora lo haces, afirmó Harfuch. La verdadera justicia, no la versión conveniente para los poderosos. La camarera trajo otra taza de café y un sobre que entregó discretamente a Harfuch. Él lo abrió, revelando documentos con sellos oficiales. La Comisión Anticorrupción ha sido aprobada por el Congreso, explicó, con autonomía total y protección internacional. Quieren que la dirija, pero necesito un segundo al mando, alguien que conozca el sistema desde dentro. Los ojos de Mateo se encontraron con los de Harfuch, comprendiendo la oferta implícita. Era un camino peligroso, lleno de enemigos poderosos y obstáculos casi insuperables, pero también era una oportunidad de redención, de reconstruir lo que él mismo había ayudado a corromper. La justicia verdadera no tiene atajos, murmuró Mateo, recordando las palabras que Harfuch había pronunciado en su primer encuentro. Ni garantías, completó Harfuch, solo la certeza de que vale la pena luchar por ella. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo imparable, ajena al pacto silencioso que acababa de sellarse en aquel modesto café. Un pacto que, quizás, podría comenzar a cambiar las reglas de un juego demasiado tiempo amañado.